Yo diría en otras palabras, estableciendo y cuidando la relación familiar en la iglesia. Estableciendo y cuidando la relación familiar en la iglesia. Quizás cuando nosotros, hermanos, en primer lugar, tenemos idea de lo que fue el pueblo de Israel, quizás no con mucha facilidad nosotros nos ubicamos dentro del hecho de que Israel se inició como una familia, sino que cuando nosotros quizás tenemos nociones, ideas de lo que fue el pueblo de Israel, generalmente pensamos en multitud. Si hablamos del pueblo de Israel saliendo de la esclavitud en Egipto, ¿qué piensan ustedes? Lo que yo pienso son 3 millones de personas saliendo de una esclavitud. Cuando ustedes piensan en Israel peleando en los días de los reyes, de los jueces, se habla de miles de hermanos, de hombres que sacaban espada. Se habla de miles de hombres. Se habla de un ejército poderoso. Es decir, que cuando se habla de Israel generalmente ubicamos multitud, multitud, multitud. Y quizás no pensamos, al igual de lo que he mencionado, que todo ese pueblo era una familia. Cuando igualmente pensamos en el Nuevo Testamento y pensamos en la iglesia del Señor, y leemos en el libro de los Hechos la conformación de aquel grupo llamado iglesia, igualmente nosotros pensamos que era una multitud. Se convirtieron en los primeros mensajes de Pedro 3,000, 5,000. Es decir, que era una gran multitud prácticamente afiliándose o introduciéndose dentro de lo que era la iglesia. Y uno sigue leyendo y dice, y el Señor añadía a la iglesia cada día los que habían de ser salvos. Es decir, que la multitud crecía y crecía de los que habrían de conocer, servir, honrar a Dios. Es más, nosotros en estos días finales, cuando por la gracia de Dios hemos llegado, hermanos, a ver la iglesia crecer y hemos visto el desarrollo de la obra, nosotros cuando pensamos en la iglesia, pensamos en multitud. Nosotros ya no pensamos en iglesia 2, 3, 4. Nosotros pensamos en multitudes, pensamos en estadios llenos, pensamos en conquistar la nación entera. Pensamos, hermano, que habremos de conquistar la nación en todos los órdenes: social, económico, político. Lo vamos a conquistar todo, no vamos a dejarle nada a nadie. Dígame pues. Claro que sí. No vamos a dejarle nada al diablo, vamos a conquistarlo todo en el nombre poderoso de Cristo Jesús, el Hijo de Dios. Todo será sometido bajo la planta de nuestros pies. Esa es la promesa del Señor. ¿Lo creen? Y eso es lo que esperamos, que todo sea sometido. Hoy todavía quizá no lo vemos, pero lo hemos estado viendo y lo vamos a ver a la final. Hermanos, que el reino es de aquel que está sentado en el trono. ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¿Saben qué dice este libro? Toda lengua confesará, toda rodilla se doblará y van a confesar que Jesucristo, Él es el Rey de la gloria. Él es el Rey. Vamos en una tarea de conquista. Tenemos una mentalidad, hermano, de multitud. Y es maravilloso pensar así. Creo que el mismo Señor Jesucristo pensó así. El mismo Cristo, cuando Él estaba
con sus discípulos y oraba al Señor, dijo al Padre, decía: Padre, y yo ruego por estos, pero no solamente ruego por estos, sino por los que habrán de creer por la palabra de estos. Es decir, que él ya veía las multitudes. Igual cuando Ananías oraba por Pablo, ya el Señor le había hablado a Ananías y le había dicho: este es un instrumento útil, porque dará su testimonio al mundo entero. Reyes, hombres, gobernadores, todo el mundo será alcanzado por ese hombre. Y Ananías veía a través de Pablo las multitudes. ¿Cuántos en verdad quieren ganar su nación para Cristo? ¿Cuántos en verdad quieren ganar su vecindario para Cristo? Es maravilloso ver las multitudes. ¿Saben qué dice la Biblia? Que en la multitud del pueblo está la fuerza del príncipe. Está la fuerza. Ahí es donde uno se alienta. Cuando la congregación y la multitud empieza como a desaparecer, empieza uno también a dudar y a pensar si en verdad uno fue llamado, no fue llamado. Si nada ocurre, uno pudiera llegar a decir: bueno, ¿qué está pasando? ¿El remedio de Dios, el antídoto de Dios, la palabra de Dios ha fallado? No, nunca fallará. Pero la multitud es como un aliento. La multitud es un aliento. La multitud, óigame bien, la multitud es un aliento para la vida. Y queremos en verdad esta nación para la gloria del Señor. Queremos que así, hermanos, estos locales no den abasto. Queremos que los locales no sean suficientes. Que si es necesario romper el techo como lo hacían antes, que se rompiera el techo para traer los enfermos y los paralíticos, así se haga hoy. Y no importa que se rompa, pero que vengan aquellos que están necesitados. Y si las multitudes agolpados a las puertas, hermanos, parecieran impedir, que nada impida que la gloria de Dios alcance todavía a otros y a otros y a otros. Nosotros ya somos, quizás somos algunos cuantos ya, pero eso no nos debe de detener en la visión de que todavía hay miles que perecen y todavía hay miles que podemos alcanzar con el mensaje de vida eterna. Una consigna hay, y es llegar con el mensaje, hermanos, hasta lo último de la tierra. Llegar con el mensaje hasta el último de los hombres que habitan en este planeta. Esperamos multitudes para la gloria de Dios. Ahora, uno de los problemas de la multitud es el perder una relación sólida y familiar. Según la palabra de Dios, la Santa Biblia, jamás se dio origen, y también en otros términos, jamás se dio origen a ninguna multitud, sencillamente con una multitud, sino que se dio origen, es más, al género humano se le dio origen con una pareja. Y la iglesia parece que fue igual. La iglesia fue establecida exactamente igual, bajo una base o sobre una base de calor familiar e íntimo. El pueblo de Israel, aunque llegó a ser numeroso y la promesa era que llegarían a ser como la arena del mar, precisamente a pesar de llegar a ser tan numeroso, se inicia con la familia de Jacob. Y la iglesia igual inicia su carrera con unos cuantos discípulos, 12, con un maestro y con 12 discípulos. Un maestro y 12 discípulos siguiendo al maestro. Eso fue ya hace casi 2000 años. Cualquiera podría pensar, bueno, eso no va a funcionar, no va a pasar nada, quizás no va a operar. Pero oigan una cosa, todo movimiento que se basa en una relación familiar, todo eso
tendrá que ser perdurable. Todo movimiento que no se basa en la relación familiar no perdurará. No perdurará. No perdurará. Ningún movimiento que no tenga como base el calor de la familia no perdurará. Y por eso es que los sistemas cambian. Por eso es que los métodos humanos cambian, por eso las filosofías cambian, por eso las políticas cambian, por eso los tratados cambian y todo cambia, y los ejércitos se mueren, aunque fueran numerosos, son destruidos y luego se levantan otros y son destruidos y luego se levantan otros y son destruidos, y todo, porque la base de la humanidad, la base de los hombres no es la familia, ni el calor, ni la relación de una vida familiar. Lo único que sostiene el sistema de los hombres es la familia, es la base de la sociedad. Es la base de la sociedad. Si no hay familia, no hay nación, no hay patria, no hay Estado. No hay nada. Si no hay familia, no hay nada. El hombre sería como un animal. Sería como una bestia. Estaría sencillamente habitando como animal. Quizás hasta, sí, como un animal. He sabido de algunos animales que, como ellos no son familia, se comen al papá. Creo que son los alacranes. Se comen al papá, ese es el plato de ellos. Cuando ya nomás crecen, el papá se pone y se lo comen. Otros quizás se comerán a la madre, o se comerán entre ellos, como sea. Pero el punto es que el hombre llega a ser como un animal cuando no tiene la conformación familiar y no tiene las características propias de una familia. Cuando Pablo escribe a Timoteo, pretende solo una cosa. Pretende el que la iglesia vuelva, hermanos, a aquellos niveles de relación familiar. Y da algunos aspectos que deben de ser incluidos para la preservación de una relación verdaderamente familiar. Podría mencionar 3. El primero, o podrían ser 4. El primero parece ser el respeto. Fíjense que aquí habla de no reprendas al anciano, honra a la viuda. Está hablando de un respeto. Creo que uno de los elementos que a veces se pierde y se ha llegado a perder en la familia, nuestras familias, la suya, es el respeto. Cuando el respeto se pierde la familia. Cuando los esposos van a formar familia y entonces vienen los esposos y se tratan y de repente empiezan a ofenderse, ¡wow! Y se empiezan a ofender, ¡wow! Y la mujer viene y le contesta, y ¡wow! Y viene el otro y le contesta 3 y ¡wow! Y le dice, sos aquí, sos allá. Y el otro dice, ¡ya! Y el otro dice, aquí sos tú peor. Y empieza a perderse el respeto y luego vienen los golpes. Los muy hombres que no son hombres, le pegan a las mujeres. ¿Por qué no se agarran con un hombre? Claro. O con un boxeador, para ver si ustedes son hombres de verdad. Pero no prueben su hombría pegándole a la mujer. Cuando se pierde el respeto, se pierde todo. Y entonces uno de los elementos que se debe cultivar dentro de la iglesia para gozar de una relación familiar es el respeto. El respeto. El respeto. Nadie debe de andar de abusivo. Nadie. Yo cuando oigo
a hermanos que son abusivos, que dicen, mira, vení para acá, pastor, vení, jala, vení para acá. Yo digo, ¿quién creerá que es ese? Cuando veo el trato extraño entre los hermanos, que yo sé que debe ser amistoso, pero debe de ser muy amistoso, y la Biblia refiere, como padre debe de respetar al anciano, como madre a la anciana, y como hermanas a las más jóvenes. Está bien, debe haber un respeto. Respeto. Ahora, antes de pensar en lo que la iglesia debe de ser, para que la iglesia goce de solidez, yo les pregunto a ustedes, ¿ustedes tienen esa clase de vida en su propio hogar? ¿O hace cuánto que no respetan a su marido? La Biblia habla de Sara, que le decía mi señor esposo. ¿Qué se le apetece, señor esposo? ¿Qué es lo que usted necesita? Miren, aunque ustedes se rían, pero por eso es que los hogares están hechos pedazos, porque ustedes no tienen respeto. Sí, es la verdad. Faltan el respeto. Igual ustedes, los hombres. La Biblia dice que debemos de tratar a las mujeres como vaso frágil. Y no se trata como vaso frágil. Muchos de ustedes las mandan a trabajar y ustedes son haraganes. Bueno, ¿hemos venido a aprender aquí o no? Claro, pero esa es la vida que Pablo quería ser restaurada dentro de la iglesia. Por eso es que la iglesia no sirve hoy, no sirve. La iglesia no sirve hoy. ¿Saben por qué? Porque no está el principio familiar. La relación familiar no existe. No existe. Nosotros no nos respetamos. ¿Cuándo han visto ustedes que un joven de estos agarre una señora de estas y le diga, Dios la bendiga, mi hermanita, y le dé un beso, y que la sienta como que es su madre, como que es su abuela? Jamás, 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 jamás. ¿O cuándo han visto ustedes, como dice Pablo, así mismo, que las mujeres, hermanos mayores, ayuden a las mujeres jóvenes a atender a sus maridos, que las formen? ¿Cuándo ha visto eso? Dentro de la iglesia no se ve eso. Y por eso es que la iglesia no sirve. Es una pantalla de hipócritas. Igual que los matrimonios de la calle. Igual que el marido solo llega a comer a la casa y a lavar la ropa, y luego afuera es un bandido. Porque no hay respeto, ni se tiene una verdadera relación familiar, ni en el hogar, que se presta efectivamente para tener una relación familiar, y mucho menos en la iglesia. Si nosotros queremos conquistar las multitudes, tenemos que fundamentar nuestra vida en una relación verdaderamente familiar. Bueno, vean al que tienen al lado y díganle, hermanito, díganle, hoy sí, siéntense hermano de él, díganle, hola hermano, denle ahí, salúdenlo. Yo lo quiero mucho, hermano, díganle. Yo lo quiero a usted bastante. No tenía el gusto de conocerlo, pero hoy que lo conozco y que somos lavados en la misma sangre, lo quiero. ¡Aleluya! 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 ¡Gloria a Dios! ¡Sí, claro! Así debe de ser. No puede haber otro tipo de relación, porque esa es nuestra formación. Como humanos necesitamos ese calor. Como humanos, como seres espirituales o engendrados por el Espíritu, y que perseguimos hermano, el fundamental de los principios espirituales, o sembrarlos, plantarlos profundamente para que luego inunden las naciones. No pueden ser entonces estos principios tirados a flor de tierra, sino que deben de ser principios que se profundicen para que entonces den la solidez que el mundo necesita ver en la iglesia de hoy. El mundo de hoy no necesita tanto de ver y de oír toda la tremenda doctrina profundísima que nosotros manejamos, y de todo ese aparato que tenemos de bailadores el día de hoy, y de bulliciosos y de ruidosos. Eso no necesita tanto el mundo. Lo que el mundo necesita ver es la armonía, la relación, la comunión que hay entre nosotros.
Todos aquellos que vienen a una iglesia y dicen, no, yo voy y cuando ya van a orar me salgo porque no me gusta mezclarme con toda la multitud. Ese pobre diablo tiene que cambiar. Porque, ¿saben por qué? ¿Saben por qué? Porque jamás su vida va a ser una vida robustecida. Si el hombre que se segrega y se segrega y se segrega y se segrega de la multitud o de la relación familiar, ese llega a ser un hombre raro, una mujer extraña. Y la verdad es que no podemos, tenemos que guardar. Y entonces uno de los principios para preservar la relación es el respeto. A los más viejos como padres, a las señoras como madres y a las jovencitas como hermanas. Sí, porque uno no anda con malicias con la hermana. A la hermana dice, vení vos para acá, ¿qué? Mira, fíjate que me pasó aquí, no sé qué. ¡Ah! Todo es armonía con la hermana. Pero ya aquí solo malicias son. Ya miran una joven, ya como ya empiezan las sospechas, las malas miradas. Eso es negativo. Eso es negativo, totalmente negativo. Eso no puede ser. Tiene que ser de otra manera. Y con los viejos también. No sentir que son un estorbo, este viejo ya, y ya es un estorbo en la iglesia, o la señora ya es un estorbo, no. Como padres. Hace unos, ¿cuándo fue? ¿Ayer o antier? ¿Antier? ¡Ayer! Sí, ayer. Estaba en Guatemala. Y antes de venirme para acá, pasé saludando a mi madre. Y entonces cuando la fui a ver, uno llega y le dice, mamita, ¿qué tal? Anciana, casi 74 años. Con su pelo canoso, y uno le da el abrazo. Qué cariño, qué sentimiento el que hay. Y solamente la pude ver por unos 5 minutos porque tenía que predicar ayer en la noche aquí. Pero qué maravilloso. Y cuando ya nos despedíamos, salió hacia el balcón y me bajé del carro y le digo, la quiero mucho. Adiós. Qué sentimientos, qué alegría. Ya no puede uno estar con ella. Hay una labor que hacer. Pero el calor de madre a hijo o de padre a hijo, eso es lo que debe de prevalecer en nuestro medio como iglesia. Y no digamos en la casa. En la casa no sean fríos, no sean desabridos. No. Mujeres, sean cariñosas con sus esposos, sean cariñosos con sus hijos. Hombres, sean cariñosos con ellas. Cómprenle una flor de vez en cuando, hombre. Hagan algo por ellas. ¿Les hago una pregunta? ¿Hace cuánto que no les doy una flor? ¿Hace cuánto que no le lleva flores a su mujer, a sus hijos, a su familia? ¿Hace cuánto que no reconoce la belleza de su amada para darle un obsequio? Una vez lo pregunté y gentilmente algunos levantaron la mano que nunca lo habían hecho, jamás. Estoy seguro que aquí hay un montón de esos desabridos. Y sonríense que Cristo los ama. Claro, porque si no hubiera, hermano, no se abordara ese tipo de tema, podríamos dejarlo de lado. ¿Y qué? Y seguimos siendo rudos. ¿Y ustedes, mujeres? ¿Le hacen los platos que a ellos les gustan? ¿Les cosen bien la ropa? ¿Se la tienen limpia, planchada? ¿Los cuidan como bebés? Sí, es que eso es lo que le gusta al hombre, que lo cuiden como bebé. ¿Es cierto o no es cierto? Que le digan, bebecito, venga para acá. Aleluya. Diga gloria a Dios. Eso es lo que al hombre le gusta. ¿Pero qué? De la atención de la mujer. Si afuera no lo tenemos, en la iglesia nos va a costar más.
Igual los jóvenes no serán respetuosos de los adultos, ni las mujeres jóvenes de los adultos, ni nadie será respetuoso a sí mismo dentro de sí mismo. No, no habrá. Y el primer punto es el respeto, respeto, respeto. Con honra, dice que al anciano no se le debe reprender, dice darle honra y doblada honra al que se ocupe en predicar. Es decir, que hay un llamamiento a honrar, a honrar, a honrar, a reconocer las labores de los demás, a vivir en esa armonía. De vez en cuando díganle a su líder, lo quiero mucho, oye, gracias por venir a mi casa a predicarme. Díganle al supervisor, gracias por predicarme, gracias pastor, gracias. Ellos le van a decir, de nada, no hay nada, no hay nada. Les van a decir, no se preocupe, lo hacemos para la gloria de Dios. Pero él, aunque diga que lo hace para la gloria de Dios, se sentirá feliz de que usted lo ama. Claro, porque esa es la base de la vida, el amor, el amor. Y nosotros no podemos tener una iglesia de gente autómata que venga en buses, se baja, se sube, se va, viene, se va, viene, se va, viene, se va. No, eso no es, para eso no fuimos diseñados para ser una familia. Ahora somos hijos e hijas del Todopoderoso. Y somos una familia en Cristo. ¿Saben qué dice este libro? Somos domésticos de Dios. Es decir, que somos de la familia de Dios. Ahora debe de prevalecer esa armonía. Debe de prevalecer. Aquí hay otro aspecto que es bien importante, que va relacionado con la honra, que es precisamente la vida sentimental. La honra y sentimiento. El sentimiento debe de ser aplicado por nosotros. Cuando la Biblia habla de honrar y habla de exhortar y habla de tratarla como hermanas y como madres, no solamente habla del respeto y del respeto, sino habla del sentimiento que debe de ser proyectado. Muchos de nosotros tenemos la mala actitud de decir que respetamos a alguien o de que reconocemos tal o cual posición, pero nuestros sentimientos no fluyen para acompañar del respeto que nosotros decimos tener hacia alguien. Nosotros debemos de ser amorosos, debemos de ser efectivamente amantes de uno del otro. Debe demostrarse, y esto es importantísimo, el dejar fluir el sentimiento. Me parece que el llamado aquí de Pablo a Timoteo era para que dejaran fluir ese sentimiento. Y ese sentimiento va precisamente acompañado de la honra, es decir, primero el respeto, luego el sentimiento, y va acompañado de la honra en el sentido de prodigar o de dar no solamente el sentir espiritual o el sentimiento o el cariño, sino de ir acompañado de sustancia material. Cuando habla de la viuda, dice que se ponga en clase aparte, para que entonces se le sostenga como económicamente. Yo diría en otras palabras, estableciendo y cuidando la relación familiar en la iglesia. Estableciendo y cuidando la relación familiar en la iglesia. Quizás cuando nosotros, hermanos, en primer lugar, tenemos idea de lo que fue el pueblo de Israel, quizás no con mucha facilidad nosotros nos ubicamos dentro del hecho de que Israel se inició como una familia, sino que cuando nosotros quizás tenemos nociones, ideas de lo que fue el pueblo de Israel, generalmente pensamos en multitud. Si hablamos del pueblo de Israel saliendo de la esclavitud en Egipto, ¿qué piensan ustedes? Lo que yo pienso son 3 millones de personas saliendo de una esclavitud.
Cuando ustedes piensan en Israel peleando en los días de los reyes, de los jueces, se habla de miles de hermanos, de hombres que sacaban espada. Se habla de miles de hombres. Se habla de un ejército poderoso. Es decir, que cuando se habla de Israel, generalmente ubicamos multitud, multitud, multitud. Y quizás no pensamos, al igual de lo que he mencionado, que todo ese pueblo era una familia. Cuando igualmente pensamos en el Nuevo Testamento y pensamos en la iglesia del Señor, y leemos en el libro de los Hechos la conformación de aquel grupo llamado iglesia, igualmente nosotros pensamos que era una multitud. Se convirtieron en los primeros mensajes de Pedro 3,000, 5,000. Es decir, que era una gran multitud prácticamente afiliándose o introduciéndose dentro de lo que era la iglesia. Y uno sigue leyendo y dice, y el Señor añadía a la iglesia cada día los que habían de ser salvos. Es decir, que la multitud crecía y crecía de los que habrían de conocer, servir, honrar a Dios. Es más, nosotros en estos días finales, cuando por la gracia de Dios hemos llegado, hermanos, a ver la iglesia crecer y hemos visto el desarrollo de la obra, nosotros cuando pensamos en la iglesia, pensamos en multitud. Nosotros ya no pensamos en iglesia 2, 3, 4. Nosotros pensamos en multitudes, pensamos en estadios llenos, pensamos en conquistar la nación entera. Pensamos, hermano, que habremos de conquistar la nación en todos los órdenes, social, económico, político. Lo vamos a conquistar todo, no vamos a dejarle nada a nadie. Dígame pues. Claro que sí. No vamos a dejarle nada al diablo, vamos a conquistarlo todo en el nombre poderoso de Cristo Jesús, el Hijo de Dios. Todo será sometido bajo la planta de nuestros pies. Esa es la promesa del Señor. ¿Lo creen? Y eso es lo que esperamos, que todo sea sometido. Hoy todavía quizá no lo vemos, pero lo hemos estado viendo y lo vamos a ver a la final. Hermanos, que el reino es de aquel que está sentado en el trono. Aleluya, aleluya. ¿Saben qué dice este libro? Toda lengua confesará, toda rodilla se doblará y van a confesar que Jesucristo, Él es el Rey de la gloria. Él es el Rey. Vamos en una tarea de conquista. Tenemos una mentalidad, hermano, de multitud. Y es maravilloso pensar así. Creo que el mismo Señor Jesucristo pensó así. El mismo Cristo, cuando Él estaba con sus discípulos y oraba al Señor, dijo al Padre, decía: Padre, y yo ruego por estos, pero no solamente ruego por estos, sino por los que habrán de creer por la palabra de estos. Es decir, que Él ya veía las multitudes. Igual cuando Ananías oraba por Pablo, ya el Señor le había hablado a Ananías y le había dicho: este es un instrumento útil, porque dará su testimonio al mundo entero. Reyes, hombres, gobernadores, todo el mundo será alcanzado por ese hombre. Y Ananías veía a través de Pablo las multitudes. ¿Cuántos en verdad quieren ganar su nación para Cristo? ¿Cuántos en verdad quieren ganar su vecindario para Cristo? Es maravilloso ver las multitudes. ¿Saben qué dice la Biblia? Que en la multitud del pueblo está la fuerza del príncipe.
está la fuerza. Ahí es donde uno se alienta. Cuando la congregación y la multitud empieza como a desaparecer, empieza uno también a dudar y a pensar si en verdad uno fue llamado, no fue llamado. Si nada ocurre, uno pudiera llegar a decir, bueno, ¿qué está pasando? ¿El remedio de Dios, el antídoto de Dios, la palabra de Dios ha fallado? No, nunca fallará. Pero la multitud es como un aliento. La multitud es un aliento. La multitud, óigame bien, la multitud es un aliento para la vida. Y queremos en verdad esta nación para la gloria del Señor. Queremos que así, hermanos, estos locales no den abasto. Queremos que los locales no sean suficientes. Que si es necesario romper el techo como lo hacían antes, que se rompiera el techo para traer los enfermos y los paralíticos, así se haga hoy. Y no importa que se rompa, pero que vengan aquellos que están necesitados. Y si las multitudes agolpados a las puertas, hermanos, parecieran impedir, que nada impida que la gloria de Dios alcance todavía a otros y a otros y a otros. Nosotros ya somos, quizás somos algunos cuantos ya, pero eso no nos debe de detener en la visión de que todavía hay miles que perecen y todavía hay miles que podemos alcanzar con el mensaje de vida eterna. Una consigna hay, y es llegar con el mensaje, hermanos, hasta lo último de la tierra. Llegar con el mensaje hasta el último de los hombres que habitan en este planeta. Esperamos multitudes para la gloria de Dios. Ahora, uno de los problemas de la multitud es el perder una relación sólida y familiar. Según la palabra de Dios, la Santa Biblia, jamás se dio origen, y también en otros términos, jamás se dio origen a ninguna multitud, sencillamente con una multitud, sino que se dio origen, es más, al género humano se le dio origen con una pareja. Y la iglesia parece que fue igual. La iglesia fue establecida exactamente igual, bajo una base o sobre una base de calor familiar e íntimo. El pueblo de Israel, aunque llegó a ser numeroso, y la promesa era que llegarían a ser como la arena del mar, precisamente a pesar de llegar a ser tan numeroso, se inicia con la familia de Jacob. Y la iglesia igual inicia su carrera con unos cuantos discípulos, 12, con un maestro y con 12 discípulos. Un maestro y 12 discípulos siguiendo al maestro. Eso fue ya hace casi 2000 años. Cualquiera podría pensar, bueno, eso no va a funcionar, no va a pasar nada, quizás no va a operar. Pero oigan una cosa, todo movimiento que se basa en una relación familiar, todo eso tendrá que ser perdurable. Todo movimiento que no se basa en la relación familiar no perdurará. No perdurará. No perdurará ningún movimiento que no tenga como base el calor de la familia. No perdurará. Y por eso es que los sistemas cambian. Por eso es que los métodos humanos cambian, por eso las filosofías cambian, por eso las políticas cambian, por eso los tratados cambian y todo cambia, y los ejércitos se mueren, aunque fueran numerosos, son destruidos, y luego se levantan otros y son destruidos, y luego se levantan otros y son destruidos, y todo, porque la base de la humanidad, la base de los hombres no es la familia, ni el calor, ni la relación de una vida familiar. Lo único que sostiene
El sistema de los hombres es la familia, es la base de la sociedad. Es la base de la sociedad. Si no hay familia, no hay nación, no hay patria, no hay estado, no hay nada. Si no hay familia, no hay nada. El hombre sería como un animal, sería como una bestia. Estaría sencillamente habitando como animal, quizás hasta, sí, como un animal. He sabido de algunos animales que, como ellos no son familia, se comen al papá. Creo que son los alacranes. Se comen al papá, ese es el plato de ellos. Cuando ya nomás crecen, el papá se pone y se lo comen. Otros quizás se comerán a la madre, o se comerán entre ellos, como sea. Pero el punto es que el hombre llega a ser como un animal cuando no tiene la conformación familiar y no tiene las características propias de una familia. Cuando Pablo escribe a Timoteo, pretende solo una cosa. Pretende el que la iglesia vuelva, hermanos, a aquellos niveles de relación familiar. Y da algunos aspectos que deben de ser incluidos para la preservación de una relación verdaderamente familiar. Podría mencionar 3. El primero, o podrían ser 4. El primero parece ser el respeto. Fíjense que aquí habla de no reprendas al anciano, honra a la viuda. Está hablando de un respeto. Creo que uno de los elementos que a veces se pierde y se ha llegado a perder en la familia, nuestras familias, la suya, es el respeto. Cuando el respeto se pierde la familia. Cuando los esposos van a formar familia y entonces vienen los esposos y se tratan y de repente empiezan a ofenderse, ¡wow! Y se empiezan a ofender, ¡wow! Y la mujer viene y le contesta, y ¡wow! Y viene el otro y le contesta 3, y ¡wow! Y le dice, sos aquí, sos allá. Y el otro dice, ¡ya! Y el otro dice, aquí sos tú peor. Y empieza a perderse el respeto y luego vienen los golpes. Los muy hombres que no son hombres, le pegan a las mujeres. ¿Por qué no se agarran con un hombre? Claro. O con un boxeador, para ver si ustedes son hombres de verdad. Pero no prueben su hombría pegándole a la mujer. Cuando se pierde el respeto, se pierde todo. Y entonces uno de los elementos que se debe cultivar dentro de la iglesia para gozar de una relación familiar es el respeto. El respeto. El respeto. Nadie debe de andar de abusivo. Nadie. Yo cuando oigo a hermanos que son abusivos, que dicen, mira, vení para acá, pastor, vení para acá. Yo digo, ¿quién creerá que es ese? Cuando veo el trato extraño entre los hermanos, que yo sé que debe ser amistoso, pero debe de ser muy amistoso. Y la Biblia refiere, como padre, debe de respetar al anciano, como madre a la anciana y como hermanas a las más jóvenes. Está bien. Debe haber un respeto. Respeto. Ahora, antes de pensar en lo que la iglesia debe de ser, para que la iglesia goce de solidez, yo les pregunto a ustedes, ¿ustedes tienen esa clase de vida en su propio hogar? ¿O hace cuánto que no respetan a su marido? La Biblia habla de Sara, que le decía mi señor esposo. ¿Qué se le apetece, señor esposo? ¿Qué es lo que usted necesita? Miren, aunque ustedes se rían,
Pero por eso es que los hogares están hechos pedazos, porque ustedes no tienen respeto. Sí, es la verdad. Faltan el respeto. Igual ustedes, los hombres. La Biblia dice que debemos de tratar a las mujeres como vaso frágil. Y no se trata como vaso frágil. Muchos de ustedes las mandan a trabajar y ustedes son haraganes. Bueno, ¿hemos venido a aprender aquí o no? Claro, pero esa es la vida que Pablo quería, ser restaurada dentro de la iglesia. Por eso es que la iglesia no sirve hoy, no sirve. La iglesia no sirve hoy. ¿Saben por qué? Porque no está el principio familiar. La relación familiar no existe. No existe. Nosotros no lo respetamos. ¿Cuándo han visto ustedes que un joven de estos agarre una señora de estas y le diga, Dios la bendiga, mi hermanita, y le dé un beso, y que la sienta como que es su madre, como que es su abuela? Jamás, 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 jamás. ¿O cuándo han visto ustedes, como dice Pablo, así mismo, que las mujeres, hermanos mayores, ayuden a las mujeres jóvenes a atender a sus maridos, que las formen? ¿Cuándo ha visto eso? Dentro de la iglesia no se ve eso. Y por eso es que la iglesia no sirve. Es una pantalla de hipócritas. Igual que los matrimonios de la calle. Igual que el marido solo llega a comer a la casa y a lavar la ropa, y luego afuera es un bandido. Porque no hay respeto, ni se tiene una verdadera relación familiar, ni en el hogar que se presta efectivamente para tener una relación familiar, y mucho menos en la iglesia. Si nosotros queremos conquistar las multitudes, tenemos que fundamentar nuestra vida en una relación verdaderamente familiar. Bueno, vean al que tienen al lado y díganle, hermanito, díganle, hoy sí, siéntense hermano de él, díganle, hola hermano, denle ahí, salúdenlo. Yo lo quiero mucho, hermano, díganle. Yo lo quiero a usted bastante. No tenía el gusto de conocerlo, pero hoy que lo conozco y que somos lavados en la misma sangre, lo quiero. ¡Aleluya! 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 ¡Gloria a Dios! ¡Sí, claro! Así debe de ser. No puede haber otro tipo de relación, porque esa es nuestra formación. Como humanos necesitamos ese calor. Como humanos, como seres espirituales o engendrados por el Espíritu, y que perseguimos hermano, el fundamental de los principios espirituales, o sembrarlos, plantarlos profundamente para que luego llenen, inunden las naciones. No pueden ser entonces estos principios tirados a flor de tierra, sino que deben de ser principios que se profundicen para que entonces den la solidez que el mundo necesita ver en la iglesia de hoy. El mundo de hoy no necesita tanto de ver y de oír toda la tremenda doctrina profundísima que nosotros manejamos, y de todo ese aparato que tenemos de bailadores el día de hoy, y de bulliciosos y de ruidosos. Eso no necesita tanto el mundo. Lo que el mundo necesita ver es la armonía, la relación, la comunión que hay entre nosotros. Todos aquellos que vienen a una iglesia y dicen, no, yo voy, y cuando ya van a orar me salgo, porque no me gusta mezclarme con toda la multitud. Ese pobre diablo tiene que cambiar. Porque, ¿saben por qué? ¿Saben por qué? Porque jamás su vida va a ser una vida robustecida. Si el hombre que se segrega y se segrega y se segrega y se segrega de la multitud o de la relación familiar, ese llega a ser un hombre raro, una mujer extraña. Y la verdad es que no podemos, tenemos que guardar. Y entonces uno de los principios para preservar la relación es el respeto. A los más viejos como padres, a las señoras como madres, y a las jovencitas como hermanas. Sí, porque uno no anda con malicias con la hermana. A la hermana dice, vení vos para acá, ¿qué? Mira, fíjate que me pasó aquí, no sé qué. Todo es armonía. Con la hermana,
Pero ya aquí solo malicias son. Ya miran una joven, ya como ya empiezan las sospechas, las malas miradas. Eso es negativo. Eso es negativo, totalmente negativo. Eso no puede ser. Tiene que ser de otra manera. Y con los viejos también. No sentir que son un estorbo, este viejo ya, y ya es un estorbo en la iglesia, o la señora esta ya es un estorbo, no. Como padres. Hace unos, ¿cuándo fue? ¿Ayer o antier? Antier, ayer. Sí, ayer. Estaba en Guatemala. Y antes de venirme para acá, pasé saludando a mi madre. Y entonces cuando la fui a ver, uno llega y le dice, mamita, ¿qué tal? Anciana, casi 74 años. Con su pelo canoso, y uno le da el abrazo. Qué cariño, qué sentimiento el que hay. Y solamente la pude ver por unos 5 minutos porque tenía que predicar ayer en la noche aquí. Pero qué maravilloso. Y cuando ya nos despedíamos, salió hacia el balcón y me bajé del carro y le digo, la quiero mucho. Adiós. Qué sentimientos, qué alegría. Ya no puede uno estar con ella. Hay una labor que hacer. Pero el calor de madre a hijo o de padre a hijo, eso es lo que debe de prevalecer en nuestro medio como iglesia. Y no digamos en la casa. En la casa no sean fríos, no sean desabridos. No. Mujeres, sean cariñosas con sus esposos, sean cariñosos con sus hijos. Hombres, sean cariñosos con ella. Cómprenle una flor de vez en cuando, hombre. Hagan algo por ellas. Les hago una pregunta. ¿Hace cuánto que no les doy una flor? ¿Hace cuánto que no le lleva flores a su mujer, a sus hijos, a su familia? ¿Hace cuánto que no reconoce la belleza de su amada para darle un obsequio? Una vez lo pregunté y gentilmente algunos levantaron la mano que nunca lo habían hecho, jamás. Estoy seguro que aquí hay un montón de esos desabridos. Y sonríense que Cristo los ama. Claro, porque si no hubiera, hermano, no se abordara ese tipo de tema, podríamos dejarlo de lado. ¿Y qué? Y seguimos siendo rudos. ¿Y ustedes, mujeres? ¿Le hacen los platos que a ellos les gustan? ¿Les cosen bien la ropa? ¿Se la tienen limpia, planchada? ¿Los cuidan como bebés? Sí, es que eso es lo que le gusta al hombre, que lo cuiden como bebé. ¿Es cierto o no es cierto? Que le digan, bebecito, venga para acá. Aleluya. Digan gloria a Dios. Eso es lo que al hombre le gusta. ¿Pero qué? De la atención de la mujer. Si afuera no lo tenemos, en la iglesia nos va a costar más. Igual los jóvenes no serán respetuosos de los adultos, ni las mujeres jóvenes de los adultos, ni nadie será respetuoso a sí mismo dentro de sí mismo. No habrá. Y el primer punto es el respeto. Con honra. Dice que al anciano no se le debe reprender. Dice darle honra y doblada honra al que se ocupe en predicar. Es decir, que hay un llamamiento a honrar, a reconocer las labores de los demás, a vivir en esa armonía. De vez en cuando díganle a su líder, lo quiero mucho, oye, gracias por venir a mi casa a predicarme. Díganle al supervisor, gracias por predicarme, gracias pastor, gracias. Ellos le van a decir, de nada, no hay nada. Les van a decir, no se preocupe, lo hacemos para la gloria de Dios. Pero él, aunque diga que lo hace para la gloria de Dios, se sentirá feliz de que usted lo ama. Claro, porque esa es la base de la vida, el amor.
Y nosotros no podemos tener una iglesia de gente autómata que venga en buses, se baja, se sube, se va, viene, se va, viene, se va, viene, se va. No, eso no es. Para eso no fuimos diseñados para ser una familia. Ahora somos hijos e hijas del Todopoderoso. Y somos una familia en Cristo. ¿Saben qué dice este libro? Somos domésticos de Dios. Es decir, que somos de la familia de Dios. Ahora debe de prevalecer esa armonía. Debe de prevalecer. Aquí hay otro aspecto que es bien importante, que va relacionado con la honra, que es precisamente la vida sentimental. La honra y sentimiento. El sentimiento debe de ser aplicado por nosotros. Cuando la Biblia habla de honrar y habla de exhortar y habla de tratarla como hermanas y como madres, no solamente habla del respeto y del respeto, sino habla del sentimiento que debe de ser proyectado. Muchos de nosotros tenemos la mala actitud de decir que respetamos a alguien o de que reconocemos tal o cual posición, pero nuestros sentimientos no fluyen para acompañar del respeto que nosotros decimos tener hacia alguien. Nosotros debemos de ser amorosos, debemos de ser efectivamente amantes de uno del otro. Debe demostrarse, y esto es importantísimo, el dejar fluir el sentimiento. Me parece que el llamado aquí de Pablo a Timoteo era para que dejaran fluir ese sentimiento. Y ese sentimiento va precisamente acompañado de la honra, es decir, primero el respeto, luego el sentimiento, y va acompañado de la honra en el sentido de prodigar o de dar no solamente el sentir espiritual o el sentimiento o el cariño, sino de ir acompañado de sustancia material. Cuando habla de la viuda dice que se ponga en clase aparte para que entonces se le sostenga, se le dé de comer, se le ampare, se le apoye. Entonces aquí encontramos nosotros que aunque somos muchos, somos llamados a formar una familia llena de respeto, una familia que permite el fluir mutuo de los sentimientos, y una familia que al fluir en sentimientos fluye a sí mismo en honra, en reconocimiento. A la que en verdad es viuda se le reconozca, y al que es anciano y predica se le honre. Pero aquí cuando habla de honra no está hablando del sentimiento solamente y de que se le aplauda, está hablando de aportación económica. ¿Qué significa esto? Lo que significa es, primero, respeto, luego el sentimiento fluido que va acompañado de honra. Eso es lo que debe de haber dentro de la iglesia. Debe de haber si hay conciencia que somos una familia, si hay reconocimiento que es una sola familia, entonces se debe de velar por el hermano. ¿Se imaginan ustedes que ustedes son de una familia? ¿Qué apellido tiene usted? Usted, hermano. ¿Ah? Torres. ¿Y usted? Ramírez. Dentro de todos los Torres, que son la familia de mi hermano, él no va. Si mira a su hermano, no le va a decir, quítate de aquí vos, andate, ve a dónde te vas. No. Sería antinatural. O los Ramírez, que viniera y va a desechar al otro, y viene algún hermano de él, de su misma madre, de su mismo padre, decirle, mira, fulano, estoy necesitado, ayúdame. No lo va a correr, no lo va a desechar. Igual es lo que pide aquí, que si somos una familia, demos honra a quien lo necesita, le cubramos, le apoyemos. Esto no es un montón de gente que no sabe ni de dónde viene ni para dónde va. No, nosotros somos una familia que sabe de dónde viene y que sabe que va para la eternidad, y que sabe
sabe que el espíritu que Dios ha hecho morar en nosotros es un espíritu de misericordia, un espíritu de amor, que no puede ser como si fuésemos parte de una organización social, humanitaria, que hacen las cosas solo por ser vistos. Nosotros hacemos y debemos hacer las cosas por amor, porque Dios nos llama a permanecer como una verdadera familia. Por eso cada uno de ustedes debe de congregarse obligatoriamente en un grupo familiar, y debe reconocer a su líder, y debe de saber quién es su supervisor, y debe reconocer quién es su pastor de zona, y debe reconocer quién es su coordinador de distrito. Deben de saberlo, porque ustedes son esa familia, ahí unida y trabajando, y luego reunidos seremos fuertes para triunfar sobre cualquier situación. Nuestras necesidades, nuestras luchas serán socorridas, porque tenemos en quién echar nuestras cargas, tendremos en quién depositar nuestras necesidades, porque estamos unidos perfectamente como una sola familia. El que de aquí no está en un grupo familiar, piénselo bien, porque está actuando desnaturalmente. Usted está desnaturalizado, porque usted debe ser parte. Somos una gran familia. Aquí no estamos todos los que somos de la iglesia. Somos una gran familia, sí, pero así en la masa se pierde uno. Y por eso es que debemos de ser uno, una familia, como una familia. Y mostrar precisamente esa integración completa, y luchar por ella. Que nuestra relación en este nivel de iglesia sea con respeto, sea con un sentimiento, hermanos, fluido de amor, acompañado de honra, o sea, de velar porque el otro tenga lo que necesita para vivir, de honra. Y cuarto, finalizo con esto. Esto es bien importante. Dice: no admitas acusación, y a los que persisten en pecar, repréndelos. Los pecados de algunos hombres se hacen patentes antes que ellos vengan a juicio, los de los demás después. ¿Qué significa esto? Lo que significa es que una familia permanecerá unida mientras luche contra el pecado. Muy mi hermano puede ser, pero son ladrón que te metan a la cárcel, bandido. Claro. Muy mi pariente puede ser, pero la ley te cae. Lo que significa esto es, cuando la Biblia habla de lavarnos los pies los unos a los otros, ustedes recuerdan que Jesús en la Santa Cena se quitó su traje, se puso una toalla y tomó un guacal y fue a lavar los pies de los discípulos. ¿Recuerdan? Y cuando terminó de lavar los pies de los discípulos, les dijo: haced vosotros lo mismo. Ahora, cuando Cristo había lavado los pies de los discípulos, no significaba, no, que hoy día nosotros nos vamos a lavar los pies en un sentido literal. No. ¿Y saben por qué lo sé que no? Porque en las epístolas, cuando Pablo traslada lo que ocurrió en la Santa Cena a Corintios 11, Pablo dice: porque esto es lo que yo recibí del Señor, que la noche que el Señor fue entregado, no dice se lavaron los pies, sino dice tomó pan y después la copa y dijo: haced esto en memoria de mí. Pero quedó fuera lo de lavar los pies, porque básicamente lo que Cristo quería, hermanos, significar, decir a los discípulos, era el cuidado mutuo de la mancha, de lo hediondo, de lo que contamínase al caminar. Que usted le lave los pies a él, que usted se los lave a él, en el sentido de que nos cuidemos del pecado mutuamente. Que usted no permita que su hermano se ensucie los pies, que usted no permita que a su hermano le hieran los pies, que usted no permita, si ustedes ven a alguien que comete pecado, vayan y díganle: hermanito, ¿qué te pasa? ¿Qué te ocurre, hermano?
despertar, hermano. Lo que estás haciendo no es correcto, es pecado. Yo he venido para lavarte los pies, hermano. Levántate, sacúdete. Y entonces el hermano, ahí usted le estará lavando los pies al otro, porque le está diciendo que el pecado que cometió o que va a cometer es ofensa delante de Dios. Muchas veces nosotros vemos cometer faltas a los hermanos y nosotros decimos, ahí que vea con el Señor, ya se lo va a llevar el diablo, mejor lávele los pies a usted, porque eso es amor. ¿O qué padre de vosotros, si ve cometer a su hijo una falta, le dice, no, ahí que esté, que hagan lo que quieran? No, a veces los escapamos a romper las manos y la cabeza con un zapato, con una escoba. ¿Para qué? Para que dejen el mal, ¿sí o no? Claro, yo me he quitado el cincho para darles a mis hijos, sí, claro que sí, sí, no lo duden, me he quitado el cincho para darles. A veces mi esposa me ha dicho, ya no, le vas a matar. Pero el pecado hay que quitarlo de la familia, porque si no destruye. Y ese es el último llamado que Pablo hace a Timoteo. Límpiense el pecado mutuamente, confiésense, confiesen sus pecados, traten de preservar la unidad familiar. Respeto, muéstrense los sentimientos, hombre. Honren al que necesita honra. Y luego, cuídense del pecado. Supónganse que alguno de ustedes fuera ladrón. Supónganse que alguno de ustedes fuera ladrón. Entonces un día viene aquí. Aquí hay un micrófono mal puesto. Plau, plau. Y lo va a vender por ahí en una reposición de unos repuestos de micrófonos o cualquier cosa. Y lo va a vender. Es el ladrón, ¿no? El ladrón. Pero ¿qué es lo que ha hecho? Lo que está haciendo es destruyendo el patrimonio de un todo. Ahora esa persona está destruyendo lo que es de todos. ¿Qué deberíamos hacer con uno así? Es llamarlo a la reflexión. Hermano, mira lo que has hecho. Arrepiéntete de esta tu maldad. Quizá Dios te conceda arrepentimiento. Ve, nosotros te amamos. No permitas que el diablo te destruya. Y quizás logremos vencer y aquel hombre arrepentido caiga y diga, es cierto, perdónenme. Entonces lo que hicimos fue limpiarlo del pecado y preservar la hermandad y la vida familiar. Dos preguntas y con esto termino. ¿Cómo se siente usted en su familia? La de los Torres Ramírez. ¿Cómo se sienten en su casa, con su esposa, sus hijos, su familia? ¿Cómo se sienten con sus tíos, sus abuelos, sus nietos y demás familia? ¿Cómo se sienten? ¿Se sienten que hay una armonía plena? Esa es la primera pregunta. Si no la hay, deben de arreglar todo lo que esté malo allá. Y la segunda es, ¿sienten aquí y en su grupo familiar y con su pastor lo sienten de verdad como un padre? ¿Cómo sienten esta relación aquí? ¿Cómo sienten esa hermandad? Amén. Vamos a orar. Padre nuestro, te damos gracias por tu bondad tan infinita, Señor. Te damos gracias, Señor, por el llamado que nos haces a estrechar los lazos en la iglesia. Señor, te adoramos, te damos gracias, porque tú moriste para ser un solo cuerpo, un solo pueblo, unidos en amor.
Ahora ayúdanos, Señor, a cuidarnos mutuamente para preservar la fortaleza en la vida natural, en la vida familiar propiamente, como en la vida de la iglesia. En el nombre de Jesús. Pongámonos de pie, hermanos. Cantemos ese coro. Vamos a cantar dos coros. Yo quiero ser más como tú, Señor. Jesús se dio entero. Nosotros debemos darnos enteros para el Señor. Yo quiero ser más como tú, Yo quiero hacer una oración por aquellos que sienten que han estado siendo la causa de su problema en su familia. En las familias siempre hay pleitos, ¿cierto o no? ¿No sienten que ustedes han sido la causa? ¿No quieren ser como Cristo, cambiar esta noche? Aquellos que sienten la necesidad de darle su vida a Cristo, por reconciliarse, hacer una nueva vida hoy. Ahí donde están, levanten su mano. Que quieren una vida nueva. Vamos a orar por ustedes. Vienen alto su mano aquellos que quieren decirle: Señor, yo quiero un cambio en mi vida. Yo quiero ser alguien que tú puedas usar. Yo quiero ser como tú, Señor. Aquellos que se quieren reconciliar con el Señor, levanten su mano y salgan de su asiento y vengan aquí al frente, que han levantado su mano, que sienten que necesitan una ayuda de Dios, que necesitan el respaldo de Dios para su vida. Vengan, díganle: Señor, Señor, cámbiame. Mujeres que saben que necesitan un cambio, levanten su mano, díganle: yo, Señor, entréguense a